Pero entre muchas mujeres profesionales, la existencia de diferencias de sexo sigue siendo una fuente de intranquilidad. Como me decía una colega, mira, ya sé que machos y hembras no son idénticos. Lo veo en mis hijos, lo veo en mí misma y lo sé por los estudios. No sé cómo explicarlo, pero cuando oigo hablar de diferencias de sexo, me salgo de mis casillas. La causa más probable de su desasosiego queda reflejada en un reciente editorial de Betty Friedan, la cofundadora de la Organización Nacional para las Mujeres y autora de Mística de la Feminidad, en un libro publicado en 1963. Aunque el movimiento femenino ha empezado a conseguir la igualdad para las mujeres en muchas medidas económicas y políticas, la victoria sigue siendo incompleta. Para tomar dos de los indicadores más simples y evidentes, las mujeres siguen ganando no más de 72 centavos por cada dólar que ganan los hombres, y estamos muy lejos de la igualdad numérica en los centros de toma de decisiones de las empresas, el gobierno o las profesiones. Nota 56. Igual que Friedan, mucha gente piensa que la brecha de género en los salarios y el techo de cristal que impide que las mujeres asciendan a los niveles superiores de poder son las dos principales injusticias a las que se enfrentan las mujeres occidentales hoy. En su discurso sobre el Estado de la Unión de 1999, Bill Clinton decía: podemos sentirnos orgullosos de este avance, pero 75 centavos sobre un dólar siguen siendo 3/4 partes, y los norteamericanos no nos podemos sentir satisfechos hasta lograr la igualdad. La brecha de género y el techo de cristal han sido motivo de demandas contra empresas que tienen demasiadas pocas mujeres en los puestos superiores, de presiones al gobierno para que regule todos los salarios hasta que hombres y mujeres cobren según el valor comparable de su trabajo, y de medidas agresivas para cambiar las actitudes de las niñas ante el trabajo, por ejemplo, el día de puertas abiertas para las hijas en el trabajo. Científicos e ingenieros abordan el tema desde la perspectiva de la hipótesis de la tubería agujereada. Aunque las mujeres constituyen el 60% de los alumnos universitarios, y más o menos la mitad de los que se especializan en muchos campos de la ciencia, el porcentaje de las que pasan a la siguiente fase profesional disminuye a medida que pasan de estudiantes de licenciatura a estudiantes de posgrado, ayudantes postdoctorales, profesores no numerarios o profesores numerarios. Las mujeres constituyen menos del 20% de la población activa en el campo de las ciencias, la ingeniería y el desarrollo tecnológico, y solo el 20% en el de la ingeniería. Nota 57. Los lectores de revistas insignia como Science y Nature han sido testigos de 2 décadas de titulares como La diversidad, del dicho al hecho todo un trecho, y Los esfuerzos por estimular la diversidad se encuentran con problemas persistentes. Nota 58. Una historia típica, en la que se comentaban las muchas comisiones nacionales creadas para investigar el problema, decía: la finalidad de estas actividades es seguir socavando un problema que, según los expertos, empieza con unos mensajes negativos en la escuela, continúa en los programas de licenciatura y de posgrado que levantan barreras, económicas, académicas y culturales, a todos los candidatos que no sean los mejores, y sigue en el lugar de trabajo. Nota 59. En una reunión de los rectores de 9 universidades estadounidenses de élite celebrada en 2001, se reclamaban cambios importantes. Por ejemplo, crear becas y ayudas exclusivas para las mujeres de los claustros, darles los mejores sitios de aparcamiento en el campus, y garantizar que el porcentaje de mujeres en los claustros fuera el mismo que el de alumnas. Nota 60. Pero hay algo raro en estas teorías sobre mensajes negativos, barreras ocultas y prejuicios de género. El método que sigue la ciencia es formular cualquier hipótesis que pueda explicar un fenómeno y descartarlas todas menos la correcta. Los científicos valoran la capacidad de pensar en explicaciones alternativas, y se espera que quienes lanzan una hipótesis refuten hasta las improbables. No obstante, en los debates tipo tubería agujereada de la ciencia,
Pocas veces se menciona siquiera una alternativa a la teoría de las barreras y los prejuicios. Una de las raras excepciones fue un suplemento de un artículo aparecido en Science en 2000, que citaba una exposición de la científica social Patty Hausman en la Academia Nacional de Ingeniería. La pregunta de por qué las mujeres no eligen las carreras de ingeniería tiene una respuesta evidente: porque no quieren. Donde quiera que vayamos nos encontraremos con que las mujeres entienden mucho menos que los hombres que tienen de fascinante los ohmios, los carburadores o los quarks. Reinventar el currículo no hará que me interese más averiguar cómo funciona mi lavavajillas. Nota 61. Una eminente ingeniera del público inmediatamente tachó el análisis de Hausman de pseudociencia. Pero Linda Gottfredson, especialista en literatura sobre preferencias profesionales, señaló que Hausman tenía los datos de su parte. En términos generales, a las mujeres les interesa más ocuparse de las personas y a los hombres de las cosas. Los test profesionales demuestran también que los niños tienen más interés por profesiones realistas, teóricas y de investigación, y las niñas por profesiones artísticas y sociales. Hausman y Gottfredson son unas voces solitarias, porque la brecha de género casi siempre se analiza de la siguiente forma. Cualquier desequilibrio entre hombres y mujeres en su trabajo o sus ingresos es una prueba directa de prejuicio de género, si no en forma de discriminación abierta, en forma de mensajes desalentadores y barreras ocultas. La posibilidad de que hombres y mujeres puedan diferir entre sí de una forma que afecte al trabajo que realizan o a lo que se les paga, nunca se puede mencionar en público, porque va a suscitar la causa de la igualdad en el lugar de trabajo y dañará los intereses de las mujeres. Fue esta convicción la que llevó a Friedan y Clinton, por ejemplo, a afirmar que no habremos alcanzado la igualdad entre los sexos hasta que los salarios y la representación en las profesiones sean idénticos para hombres y mujeres. En una entrevista por televisión de 1998, Gloria Steinem y la congresista Bella Abzug se refirieron a la idea de las diferencias de sexo como paparruchas y una idea tonta antinorteamericana, y cuando le preguntaron a Abzug si igualdad de género significaba cantidades iguales en todos los campos, replicó: mitad y mitad, rotundamente. Nota 62. Este análisis de la brecha de género también se ha convertido en la postura oficial de las universidades. El hecho de que los rectores de las universidades de élite del país no tengan reparos en acusar a sus colegas de vergonzoso prejuicio, sin ni siquiera considerar las explicaciones alternativas, las fueran a aceptar o no, demuestra cuán enraizado está el tabú. El problema de este análisis es que la desigualdad en el resultado no se puede aducir como prueba de una desigualdad de oportunidades, a menos que los grupos que se comparen sean idénticos en todos sus rasgos psicológicos, lo cual solo es probable que sea verdad si somos unas tablas rasas. Pero la teoría de que la brecha de género puede surgir, aunque sea en parte, de unas diferencias entre los sexos, puede ser un insulto. Es seguro que a cualquiera que la defienda se le va a acusar de querer mantener a las mujeres en su lugar o de justificar el statu quo. Esto tiene tanto sentido como afirmar que el científico que estudia por qué las mujeres viven más que los hombres quiere que los hombres viejos se mueran. Y los análisis que desvelan los fallos de la teoría del techo de cristal, lejos de ser un ardid de hombres interesados, son obra en gran medida de mujeres, incluidas Hausman, Gottfredson, Judith Kleinfeld, Karen Lerman, Kathy Young y Camila Benbow, las economistas Jennifer Roback, Phyllis Schwartz, Diana Fashgott-Roth y Christine Stolba, la especialista en Derecho Jennifer Braceras, y, con más reservas, la economista Claudia Goldin y la especialista en Derecho Susan Stritch. Nota 63. Creo que estas autoras nos ofrecen una interpretación de la brecha de género mejor que la estándar por una serie de razones. Su análisis no teme la posibilidad de que los sexos puedan diferir,
y por consiguiente no nos obliga a escoger entre las conclusiones científicas sobre la naturaleza humana y el trato justo de las mujeres. Ofrece una comprensión mucho más compleja de las causas de la brecha de género, una interpretación que es coherente con nuestra mejor ciencia social. Tiene una visión más respetuosa de las mujeres y de sus decisiones, y en última instancia, promete unos remedios más humanos y efectivos para las desigualdades de género en el trabajo. Antes de exponer el nuevo análisis que de la brecha de género hacen las feministas de la equidad, voy a reiterar 3 puntos que no se discuten. Primero, desalentar a las mujeres en la realización de sus ambiciones y discriminarlas por su sexo son injusticias que hay que detener donde quiera que se descubran. Segundo, no hay ninguna duda de que las mujeres se enfrentaron a una discriminación generalizada en el pasado y lo siguen haciendo hoy en algunos sectores. Esto no se puede demostrar alegando que los hombres ganan más que las mujeres o que la ratio entre sexos se aleja del 50% para cada uno, sino que hay que demostrarlo de otra forma. Se puede realizar el experimento de mandar falsos currículos o propuestas de subvenciones que sean idénticos en todos los sentidos excepto en el sexo del solicitante y ver si reciben un trato diferente. Los economistas pueden hacer un análisis de regresión que mida las cualificaciones y los intereses de las personas y determine si los hombres y las mujeres ganan cantidades distintas o se les promociona a un ritmo diferente cuando sus cualificaciones e intereses se mantienen estadísticamente constantes. La idea de que las diferencias en el resultado no demuestran una discriminación, a menos que se hayan equiparado otros rasgos relevantes, es elemental en la ciencia social, por no hablar del sentido común, y la aceptan todos los economistas cuando analizan conjuntos de datos en busca de pruebas de discriminación salarial. Nota 64. Tercero, no tiene sentido la pregunta de si las mujeres están cualificadas para ser científicas, directoras ejecutivas, dirigentes de los países o profesionales de élite de cualquier tipo. Se respondió definitivamente hace años, unas sí y otras no, igual que unos hombres están cualificados y otros no. La única pregunta es si las proporciones de hombres y mujeres cualificados han de ser idénticas. Como ocurre con otros muchos temas relacionados con la naturaleza humana, la negativa de las personas a pensar en términos estadísticos ha llevado a unas dicotomías falsas y sin sentido. De lo que se trata es de cómo pensar en las distribuciones de género en las profesiones, sin tener que escoger entre los extremos de las mujeres no están cualificadas y el mitad y mitad rotundamente, o entre no existe discriminación y solo existe la discriminación. En un mercado de trabajo libre y sin prejuicios, a las personas se les contrata y se les paga de acuerdo con el ajuste entre sus rasgos y las exigencias de un trabajo. Un determinado empleo requiere cierta mezcla de dotes cognitivas, por ejemplo una destreza matemática o lingüística, rasgos de personalidad, por ejemplo la asunción de riesgos o la cooperación, y tolerancia a las exigencias del estilo de vida. Programas rígidos, traslados, capacidad de actualización en el trabajo, y ofrece cierta mezcla de recompensas personales. Gente, entretenimiento, ideas, salir de casa, orgullo y camaradería. En el salario influye, entre otras cosas, la oferta y la demanda. ¿Cuántas personas quieren el trabajo? ¿Cuántas lo pueden realizar? ¿Y a cuántas puede pagar el patrón para que lo hagan? Los puestos de trabajo que se cubren enseguida se pagarán menos. Los que son difíciles de cubrir se pagarán más. Las personas varían en los rasgos relevantes para el trabajo. La mayoría sabe pensar de forma lógica, trabajar con personas, tolerar el conflicto o un entorno desagradable, etc., pero no en la misma medida. Cada uno tiene un perfil exclusivo de virtudes y defectos. Dadas todas las pruebas de las diferencias de sexo, unas biológicas, otras culturales y otras mixtas, no es probable que la distribución de estas virtudes y estos defectos entre hombres y mujeres sea idéntica. Si uno busca la correspondencia entre la distribución de los rasgos de hombres y mujeres y la distribución de las demandas de los empleos en la economía,
la probabilidad de que el porcentaje de hombres y mujeres en cada profesión sea idéntico, o de que el salario medio de unos y otras sea idéntico, se acerca mucho a cero, aun en el caso de que no existieran barreras ni discriminación. Nada de todo esto implica que las mujeres vayan a quedar relegadas a los últimos puestos. Depende del menú de oportunidades que una determinada sociedad ofrezca. Si existen más trabajos de alta remuneración que requieren unas virtudes típicamente masculinas, por ejemplo, la disponibilidad a asumir situaciones de riesgo o un interés por las máquinas, es posible que a los hombres les vayan mejor las cosas. Si son más los trabajos de esa clase los que exigen virtudes típicamente femeninas, por ejemplo, una buena competencia lingüística o interés por las personas, las cosas les irán mejor a las mujeres en términos generales. En cualquier caso, habrá miembros de ambos sexos en los dos tipos de trabajo, aunque en cantidades diferentes. Por esto, algunas profesiones relativamente de prestigio están dominadas por las mujeres. Un ejemplo es mi propio campo profesional, el estudio del desarrollo del lenguaje en los niños, en el que las mujeres superan a los hombres por un amplio margen. Nota 65. En su libro El primer sexo, la antropóloga Helen Fisher especula sobre la idea de que la cultura de la empresa, en nuestra economía globalizada e impulsada por los conocimientos, pronto va a favorecer a las mujeres. Las mujeres saben expresarse mejor, son más colaboradoras, no se obsesionan tanto por el rango y saben negociar mejor unos resultados que beneficien a todos. Los trabajos del nuevo siglo, aventura la autora, exigirán cada vez más este tipo de cualidades, y es posible que las mujeres aventajen a los hombres en estatus e ingresos. Hoy la brecha favorece a los hombres, qué duda cabe. Parte de la brecha tiene su causa en la discriminación. Es posible que los patronos subestimen las destrezas de las mujeres, o supongan que una plantilla exclusivamente masculina es más eficiente, o teman que los empleados recelen de las supervisoras, o tengan miedo de la resistencia de unos clientes llenos de prejuicios. Pero las pruebas apuntan a que no todas las diferencias de sexo en las profesiones están causadas por estas barreras. Nota 66. No es probable, por ejemplo, que en el ámbito académico los matemáticos tengan unos prejuicios inusuales con las mujeres, los psicolingüistas del desarrollo los tengan con los hombres, y los psicólogos evolutivos estén libres de prejuicios. En algunas pocas profesiones las diferencias de habilidad pueden desempeñar cierto papel. El hecho de que más hombres que mujeres tengan unas habilidades excepcionales en el razonamiento matemático y en la manipulación mental de objetos tridimensionales, basta para explicar un alejamiento de la ratio del 50% entre los ingenieros, los físicos, los químicos orgánicos y los profesores de algunas ramas de las matemáticas, lo cual por supuesto no significa que la proporción de mujeres deba aproximarse a cero, ni mucho menos. En la mayoría de las profesiones, las diferencias medias de habilidad son irrelevantes, pero las diferencias medias en las preferencias pueden situar a los sexos en trayectorias distintas. El ejemplo más claro procede del análisis de David Lubinsky y Camila Benbow de una muestra de alumnos de séptimo de primaria precoces en destrezas matemáticas en un estudio de ámbito nacional. Nota 67. Los adolescentes habían nacido durante la segunda ola de feminismo. Habían recibido el estímulo de sus padres para que desarrollaran sus dotes, todos habían asistido a programas de verano de matemáticas y ciencias, y eran perfectamente conscientes de su capacidad. Pero las niñas les decían a los responsables del estudio que les interesaban más las personas, los valores sociales y los objetivos humanitarios y altruistas, mientras que los niños decían que sentían mayor interés por las cosas, los valores teóricos y la indagación intelectual abstracta. En la universidad, las jóvenes elegían una amplia variedad de cursos de humanidades, arte y ciencias sociales, mientras que los jóvenes se aferraban a las matemáticas y las ciencias. Y menos del 1% de las muchachas se doctoraba en matemáticas, ciencias físicas o ingeniería, mientras que en los chicos la media era del 8%.
las mujeres optaban por medicina, derecho, humanidades y biología. Esta asimetría es patente en estudios masivos sobre valores relacionados con el trabajo y decisiones profesionales, otro tipo de estudio en el que hombres y mujeres dicen realmente lo que quieren, sin que haya unos activistas que hablen por ellos. Nota 68. Como promedio, la autoestima de los hombres está más vinculada a su estatus, su salario y su riqueza, como lo está también su atractivo como pareja sexual y de matrimonio, como revelan estudios sobre lo que las personas buscan en el sexo contrario. Nota 69. Nota 70. Los hombres dicen que están más dispuestos a trabajar más horas y a sacrificar otras partes de su vida, vivir en una ciudad menos atractiva o separarse de los amigos y la familia si han de trasladarse, para ascender en el trabajo o conseguir destacar en su campo. En términos generales, los hombres también tienen mayor disposición a aceptar la incomodidad y el peligro físicos, por lo que es más probable encontrarlos en trabajos desagradables pero relativamente lucrativos, como por ejemplo en la reparación de equipamientos de producción, en plataformas petrolíferas o con el martillo neumático arrancando los sedimentos en el interior de los tanques de petróleo. Las mujeres, como promedio, tienden más a escoger trabajos de apoyo administrativo, de salarios inferiores, en oficinas con aire acondicionado. Los hombres asumen más riesgos, algo que se refleja en sus trayectorias profesionales incluso cuando las cualificaciones se mantienen constantes. Los hombres prefieren trabajar para empresas, las mujeres para organismos estatales y organizaciones sin ánimo de lucro. Los médicos se suelen especializar más y dedicarse a la medicina privada. Las médicas suelen ser de medicina general y trabajar en hospitales y clínicas. Los hombres son más propensos a ocupar cargos de gestión en empresas. Las mujeres, cargos de gestión de recursos humanos o de comunicación corporativa. En general, las madres están más unidas a sus hijos que los padres. Así ocurre en todas las sociedades del mundo, y probablemente así haya ocurrido desde que se desarrollaron los primeros mamíferos hace unos 200 millones de años. Como dice Susan Estrick, esperar que se rompa la conexión entre paternidad y género supone esperar a Godot. Esto no significa que en ninguna sociedad las mujeres jamás hayan tenido interés por el trabajo. En las sociedades de cazadores-recolectores, las mujeres hacen la mayor parte de la recolección, y algunas la caza, especialmente cuando intervienen redes y no piedras o lanzas. Y algo que no es extraño, tampoco significa que en cualquier sociedad los hombres sean indiferentes con sus hijos. La inversión parental del macho es una característica llamativa y zoológicamente inusual del Homo sapiens. Pero sí que significa que machos y hembras pueden situar en distintos puntos el equilibrio biológicamente omnipresente entre invertir en un hijo y trabajar para mantenerse sano, en última instancia para engendrar o invertir en otros hijos. Las mujeres no solo son el sexo que cuida, sino que se preocupan más por el bienestar de sus bebés, y según dicen en las encuestas, otorgan mayor valor a pasar tiempo con sus hijos. Nota 71. De modo que, aunque los dos sexos valoran el trabajo y ambos valoran a los hijos, el diferente peso que dan a tal valor puede llevar a las mujeres, más a menudo que a los hombres, a tomar decisiones profesionales que les permitan estar más tiempo con sus hijos, menos horas u horarios más flexibles, menos traslados, unas destrezas que no queden obsoletas tan pronto, a cambio de un salario inferior o menos prestigio. Como señala la economista Jennifer Roback, cuando vemos que las personas sacrifican los ingresos económicos por otras cosas placenteras, prácticamente no podemos deducir nada de la comparación del salario de una persona con el de otra. Nota 72. Gary Becker ha demostrado que el matrimonio puede magnificar los efectos de las diferencias de sexo, aunque sean pequeñas, debido a lo que los economistas llaman la ley de la ventaja comparativa. En las parejas donde el marido puede ganar un poco más que la mujer, pero ésta de algún modo se entiende mejor con los hijos, ambos pueden decidir racionalmente que estarán mejor si ella trabaja menos que él.
Nota 73. Digámoslo una vez más. Nada de todo esto significa que la discriminación sexual haya desaparecido, ni que cuando se produce esté justificada. Lo que ocurre es simplemente que las brechas de género por sí mismas nada dicen de la discriminación, a menos que las tablas de hombres y mujeres sean rasas, cosa que no es así. La única forma de establecer la discriminación es comparar el trabajo y el salario de unos y otras, cuando las opciones y las cualificaciones están igualadas. Y de hecho, un reciente estudio de datos del Estudio Nacional Longitudinal de la Juventud descubrió que las mujeres sin hijos de entre 27 y 33 años ganan 98 centavos por cada dólar que ganan los hombres. Nota 74. Algo que no debería sorprender ni siquiera a quienes recelan de las motivaciones de los patronos norteamericanos. En un mercado implacable, cualquier empresa que sea lo bastante estúpida para prescindir de mujeres cualificadas o para pagar en exceso a hombres no cualificados, quedaría marginada del negocio por otro competidor más meritocrático. Ahora bien, nada hay en la ciencia ni en las ciencias sociales que descarte políticas de una distribución del 50% de los salarios y los empleos entre los sexos, si una democracia decidiera que se trata de un objetivo con un valor inherente. Pero lo que sí dicen los estudios es que tales políticas, además de beneficios, tendrán unos costes. El beneficio evidente de las políticas de igualdad de resultados es que pueden neutralizar la discriminación que aún existe contra las mujeres. Pero si hombres y mujeres no son intercambiables, hay que considerar también los costes. Algunos costes recaerán en los hombres o en ambos sexos. Los dos más evidentes son la posibilidad de una discriminación opuesta contra los hombres y de una falsa presunción de sexismo entre los hombres y las mujeres que hoy deciden en cuestiones de contratación y salarios. Otro coste que recaerá en ambos sexos es la ineficacia que se pudiera derivar si las decisiones de empleo se basasen en factores que no fueran el mejor ajuste entre las exigencias de un trabajo y los rasgos de la persona. Pero muchos de los costes de las políticas de igualdad de resultados los sufrirán las mujeres. Muchas científicas se oponen a unas preferencias de género estrictas en la ciencia. Por ejemplo, a determinar puestos en el claustro específicos para mujeres, o la política que un activista defiende de repartir las ayudas federales a la investigación de forma exactamente proporcional al número de hombres y mujeres que la soliciten. El problema de estas políticas bien intencionadas es que pueden sembrar en la mente de las personas la semilla de la duda sobre la excelencia de los beneficiarios. Como señalaba la astrónoma Lynn Hillenbrand, si se te da una oportunidad por el hecho de ser mujer, no te hacen ningún favor. Hace que la gente se pregunte por qué estás donde estás. Nota 75. Es evidente que existen barreras institucionales que dificultan el progreso de las mujeres. Las personas somos mamíferos, y deberíamos pensar en las implicaciones éticas del hecho de que es la mujer quien pare, cuida y educa, en un grado fuera de toda proporción, a los hijos. No deberíamos suponer que el ser humano por defecto es el hombre y que los hijos son un lujo o un accidente que le ocurre a un subconjunto desviado. Por consiguiente, las diferencias de sexo se pueden utilizar para justificar más que para poner en peligro las políticas de protección de la mujer, como el permiso por maternidad, las subvenciones para el cuidado de los hijos, los horarios flexibles, la prolongación del periodo destinado a reunir los requisitos para obtener una plaza de profesor definitiva, o la eliminación completa de ese período, una posibilidad a la que se refería hace poco la bióloga y rectora de la Universidad de Princeton, Shirley Tilghman. Nada se da gratis, por supuesto, y estas políticas son también decisiones tal vez justificables de penalizar a los hombres y las mujeres que no tienen hijos, que ya los tienen criados, o deciden quedarse en casa con sus hijos. Pero incluso a la hora de valorar estos equilibrios, pensar en la naturaleza humana puede suscitar cuestiones nuevas y profundas, que en última instancia podrían mejorar la situación de las mujeres que trabajan. ¿Cuáles de las onerosas exigencias del trabajo impiden que las mujeres contribuyan realmente a la eficacia económica? ¿Y cuáles son carreras de obstáculos en las que los hombres compiten por la condición de alfas?
Al reflexionar sobre la justicia en el trabajo, ¿debemos considerar a las personas como individuos aislados o debemos considerarlas como miembros de unas familias que probablemente tendrán hijos en algún momento de su vida y que probablemente también en algún momento de su vida se ocuparán de sus padres ancianos? Si cambiamos cierta eficacia económica por unas condiciones laborales más agradables en todos los empleos, ¿podría haber un aumento neto de la felicidad? No tengo respuestas, pero merece la pena hacerse las preguntas. Hay otra razón de que reconocer las diferencias de sexo pueda ser más humano que negarlas. Son los hombres y las mujeres, no el sexo masculino ni el sexo femenino, quienes prosperan o sufren. Y esos hombres y esas mujeres están dotados de unos cerebros, que tal vez no sean idénticos, que les dan valores y una capacidad para tomar decisiones. Estas decisiones se han de respetar. Son habituales las historias de mujeres a quienes se hace sentir avergonzadas por quedarse en casa con sus hijos. Como ellas dicen siempre, creía que se suponía que el feminismo tenía que ver con las decisiones. Lo mismo se debe aplicar a las mujeres que deciden trabajar pero renuncian a parte de los ingresos para tener una vida, y por supuesto a los hombres que toman la misma decisión. No es obviamente progresista insistir en que sea la misma cantidad de hombres y mujeres la que trabaje semanas de 40 horas en un bufete de abogados, o que dejen a sus familias durante meses para sortear tuberías de acero en una plataforma petrolífera. Y es grotesco exigir, como hacían en las páginas de Science los abogados de la paridad de género, que se condicione a más mujeres jóvenes a escoger ingeniería, como si fueran ratones de la caja de Skinner. Nota 76. Gottfredson señala: si se insiste en usar la paridad de género como medida de la justicia social, significa que hay que impedir a hombres y mujeres que realicen el trabajo que más les guste y obligarles a trabajar en lo que no les gusta. Nota 77. Kleinfeld, al referirse al fenómeno de la tubería agujereada en las ciencias, repite la misma idea. Si las mujeres de inteligencia excepcional deciden ser maestras y no matemáticas, periodistas y no físicas, abogadas y no ingenieras, no deberíamos mandarles mensajes en que se les diga que son unos seres humanos de menor valor, menos valiosos para nuestra civilización, perezosos o de baja condición social. Nota 78. No son estas preocupaciones hipotéticas. Un estudio reciente de la Fundación Nacional de Ciencias descubrió que muchas más mujeres que hombres dicen que se especializaron en ciencias, matemáticas o ingeniería por la presión de los profesores o la familia, y no por seguir las que eran sus propias aspiraciones, y que muchas al final abandonaron por esa razón. Nota 79. Dejaré la última palabra a Margaret Mead, quien, pese a equivocarse en sus inicios profesionales al hablar de la maleabilidad del género, no hay duda de que estaba en lo cierto cuando decía: si queremos alcanzar una cultura más rica, rica en un contraste de valores, tenemos que reconocer toda la gama de potencialidades humanas y así elaborar un tejido social menos arbitrario, en el que cada uno de los diversos dones humanos encuentre su lugar.